¿Qué tal, guerreros de luz? Esta es una guía rápida para vencer Mount Ordeals, con todas las mecánicas que te vayas a enfrentar, incluyendo las malditas líneas. Pero todo esto será pensado para que no tengas que pensar ninguna vez más dentro de este stream. Espero lo disfrutes y lo compartas. Lo primero que debe de hacer el equipo al iniciar el combate es seleccionar los puestos de reloj. Estos te servirán para diferentes mecánicas a lo largo de la batalla. Lo ideal es tener tanques y healers en norte y sur y los DPS en las esquinas. Lo siguiente es establecer los grupos. El grupo 1 siempre irá al norte, mientras el grupo 2 siempre irá al sur. Estos están conformados como siempre por un tanque, un healer y dos DPS. Por último, establece posiciones de spread. Las letras estarán para los trabajos de melee, mientras que los números serán para los trabajos rango. Lo ideal en todas las parties es que el número 2 y el 3 sean para los healers, pero en realidad no importa. Lo siguiente que tienen que establecer como grupo es dónde se tomará el stack. En mi caso siempre me gusta que sea en C, pero puede ser en B también. Mientras toda la party sepa dónde ir, no importa dónde lo elijas. La primera mecánica que hará Rubicante es Inferno. Será un daño en área que se repetirá varias veces en la batalla y solo con una mitigación es más que suficiente. Incluso si lo sobremitigas no tendrás que curar prácticamente nada. Ahora viene lo bueno, los ordeals. En realidad es una mecánica muy simple, simplemente hay que seguir la línea y encontrar el símbolo que se disparará. Si es un símbolo rojo, hará un clip de la mitad de la arena, es decir, si está en el norte, clipeará toda la parte del norte, si es del sur, toda la del sur, etc. Mientras que los azules harán un daño en cono. Sin embargo, para esta mecánica siempre hay un lugar seguro al que ir. Lo único que tienes que hacer es encontrar la línea inicial del centro, ir al lado opuesto de ella y después fijarte si el círculo interior está girando a la derecha o a la izquierda. Si el círculo interior está girando a la derecha, de la línea que tienes opuesta a la línea inicial, solo da un paso a la izquierda. Si está girando a la izquierda, de la línea que tienes, solo da un paso a la derecha. Y siempre encuéntrate afuera del círculo azul. De esta manera nunca te equivocarás y nunca tendrás que pensar en esta mecánica. La segunda parte de este primer ordeal es aún más sencilla que la primera. Lo único que tienes que encontrar es esta forma en B, ir al lado opuesto y estarás seguro. Esta siempre se resolverá con dos cuadros rojos que harán un clip en diagonal. De esta forma, el único lugar que queda seguro es esta V del lado opuesto y tampoco tendrás que pensar en ella. No importa, siempre estarás seguro. Después del ordeal, lo que hará Rubicante es un pequeño tank buster y después los grupos. El grupo 1 siempre se encontrará al norte, mientras el grupo 2 siempre se encontrará al sur. No hay que pensar mucho, lo único que hay que hacer es ponerse en esas posiciones y lo demás saldrá automático. Inmediatamente después de que se preposicionan todos los miembros del grupo, Rubicante casteará Arc Inferno. Aquí tendrás que lidiar con 2 de 3 mecánicas. La primera puede ser spreads, pueden ser numerales o pueden ser stacks y después una de estas ya mencionadas. Para spreads lo único que tienes que encontrar es que los melees se encuentren dentro del hitbox separados, mientras que los rangos estarán por fuera. Para los numerales lo mismo, melees adentro, rangos por fuera. Y el stack, como siempre, para cura al centro. Después de ello tendrás que regresar a tu posición de reloj, muy importante porque vendrán unos clips y un segundo AOE. Solo cura, mitiga y estarás bien. El tercer ordeal es bastante amenazante. La plataforma se encontrará completa de triángulos azules y 2 de ellos serán activados. Esto significa que si te equivocas, posiblemente morirás.
Sin embargo, esta es también una de las mecánicas más fáciles de resolver. Solo tienes que encontrar la forma en V, pararte en medio de dos triángulos azules fuera del círculo morado y estarás siempre seguro. De esta manera, nunca tendrás que preocuparte por la combinación de triángulos azules. El cuarto ordeal es uno también de los más peligrosos. Este se compone solo de símbolos rojos, los cuales se cruzarán entre ellos, dejando solo un pequeño espacio en el cual estarás seguro. Sin embargo, también es una de las mecánicas más fáciles de ver. Solo tienes que buscar la línea en zigzag que no conectará con las líneas horizontales y ese será el lugar donde esquivarás los AOEs. Después, Rubicante se escapará de la arena. No podrás atacarlo y traerá a los ADs. Los ADs es algo muy sencillo. El AD del centro casteará constantemente daño en área. El AD del norte traerá estos poodles por toda la arena. Mientras que los ADs del sur harán daño con AL y los ADs del norte tendrán un pequeño tank buster que tendrán que tomarlos los tanques. Yo recomiendo siempre hacer daño primero al del centro, que es el que más problemas le dará a los healers, y después al del norte. El orden para destruir el resto de ADs no tiene importancia. Con tal de que ellos mueran antes de que se llene la barra del centro, sobrevivirás el pequeño enrage que tiene esta fase. Después de la fase de ADs, Rubicante será otra vez targetable y podrás hacer todo el daño. Iniciará con una AOE fuerte, así que mitiga y escuda como sea necesario. Tras unos segundos podrás reacomodarlo al centro y un minuto después o algo por el estilo se reposicionará él mismo al centro de la arena. Inmediatamente después, Rubicante casteará Flame Spire Brand. Esta es una simple mecánica de stack, spread o flare, mientras evades un daño en área en cruz que se extenderá alrededor de toda la plataforma. La mecánica se resuelve de la siguiente manera. Rubicante pondrá debuffs en todo el grupo indicando qué mecánica debes hacer, una para soportes y otra para DPS. Los buffos son los siguientes. Si tienes estos dos, significa que debes hacer primero flare y después spread. Si son estos dos, primero debes hacer stack y después spread. Y si solo tienes este, significa que tu rol debe hacer stack y después spread. Así es como se resuelve. Primero nos colocamos en posiciones de reloj. Observamos las flechas giratorias en el centro que nos indicarán la posición de la cruz. De acuerdo a esto, nos ajustamos en sentido horario. Hacemos la primera parte de la mecánica, en este caso stack, en el centro y regresamos a nuestra posición de reloj para el spread. De esta forma se resuelve si tenemos flare. Ajustamos, nos alejamos de Rubicante y el stack. Nos colocamos justo donde acaba de pasar el daño en área de la cruz, explota nuestra flare y regresamos a nuestra posición de reloj. Inmediatamente después, Rubicante casteará Inferno y, como tiene el ala afuera, tendremos un tornado debajo de nuestro personaje. Solo hay que mantenernos separados siempre que haya Inferno y su ala esté fuera. Después Rubicante casteará Scalding Signal o Scalding Ring. Signal significa que hará una AOE dentro del hitbox, mientras que Ring será una AOE por fuera del hitbox. Mantén tu posición de reloj porque al mismo tiempo baitearás líneas de AOE. Rubicante termina con Immolation. Esta es una mecánica que tendrás que poner atención a varias cosas. Primero, su ala. Si esta solo tiene una flor, significa que es un stack. Si tiene varias flores, significa que es spread. Para esto, al mismo tiempo estará haciendo un clip justo enfrente de él y las líneas que baiteamos aparecerán de nuevo para atacarnos. Usa las posiciones de spread que realizamos al principio de la partida y el stack que decidió el grupo. Rubicante terminará esta fase tan caótica con un doble tank buster que hará un gran clip. Así que tanques al norte entre 1 y 2 y mitigaciones.
El Ordeal 5 tiene exactamente las mismas reglas que el primer Ordeal. Solo es cuestión de encontrar la línea original, correr al lado opuesto y dar un paso a la derecha si es que el círculo interior está girando a la izquierda, y dar un paso a la izquierda si es que el círculo interior está girando a la derecha. El sexto Ordeal será el último diferente que verás. Este disparará un rectángulo y un triángulo, por lo que solo habrá un lugar seguro en toda la arena. Para encontrarlo es muy sencillo, solo busca la línea recta que conectará con la V. De ahí muévete un pedazo de pizza a la derecha o a la izquierda, dependiendo sea el caso, y ese será tu lugar seguro. Después Rubicante casteará Inferno, mitiga y cura. La última mecánica nueva que verás es Limit Cut, la mecánica que whipea parties, pero es bastante sencilla. Colócate en un lugar donde puedas ver el número de tu Limit Cut. Los números 1 y 2 irán directamente a las marcas 1 y 2 en noreste y noroeste. Los números 7 y 8 tomarán los Tether en la parte sur de Rubicante. Los demás números se colocarán los azules del lado izquierdo y los rojos del lado derecho, espaciándose un poco para hacer la mecánica del Limit Cut. Primero será el cleave en el 1, en el 2. Estos bajarán, tomarán el tether de 7 y 8 respectivamente, y al mismo tiempo 3 y 4 subirán a las marcas 1 y 2 para hacer el flip y repetir. En resumen, encuentra tu posición, encuentra tu número, toma tu clip, toma el tether y luego aléjate. Tras esto, Rubicante casteará una vez más Inferno, pero esta vez con la capa extendida o la ala extendida, lo que significa un tornado debajo de tu personaje. Intenta regresar a tu posición de reloj y aléjate de los demás para evitar matar a alguien con tu AoE. De ahora en adelante, Rubicante repetirá mecánicas. Primero, Scalding Ring o Scalding Signal. Vete adentro o afuera a tus líneas. Y luego el Sweeping Immolation opuesto al primero. Es decir, si el primero fue un stack, el segundo será un spread, y si fue primero un spread, el segundo será un stack. Si el DPS de tu equipo es lo suficientemente bueno, es probable que mates a Rubicante antes del Limit Cut, durante el Limit Cut o justo después del Limit Cut. Si hubo varias muertes, tendrás que hacer algunas mecánicas repetidas. Lo bueno es que no hay nada nuevo. El Ordeal que continúe será alguno de los que ya vimos, y eso es todo. En mis más de 37 clears y más de 100 pulls, nunca he visto en Rage de Rubicante, así que no sabría decir cuál es. Si esta guía te gustó, te fue de utilidad, te pareció curiosa, por favor házmelo saber, comenta, dale like, suscríbete. También si les gustaría ver alguna guía de algún otro extreme o de Savage que pueda hacer en PF, adelante, también lo intentaré. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.